Territorio Ambiental, un espacio de acercamiento y nuevas propuestas para cuidar el medio ambiente, con Francisco Calderón. Una producción del Instituto Mexicano de la Radio y la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del Distrito Federal. Territorio Ambiental, pasión por el medio ambiente. Bienvenidos a este espacio a través de Opus 94.5. Bienvenidos a Territorio Ambiental, pasión por el medio ambiente. De acuerdo con el Censo General de Población y Vivienda 2010, la población de la zona metropolitana del Valle de México es de 18.335.247 habitantes, de los cuales 8.6 millones habitan en el Distrito Federal. ¿Cómo se mueve esa cantidad de personas dentro de la ciudad? ¿En automóviles particulares, metro, metrobús, trolebús, microbuses, taxis, bicicletas y caminando? De estas formas de movilidad, ¿cuáles son sustentables? ¿Qué importancia tiene esto para la ciudad? Para hablar sobre transporte sustentable se encuentra con nosotros el director general del Metrobús, Guillermo Calderón. Y queda con nosotros los titulares de este espacio, Francisco Calderón Córdoba y Erika Larios. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a este programa del Instituto Mexicano de la Radio y la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del Distrito Federal, Territorio Ambiental, donde buscamos hablar de las soluciones que se están construyendo en esta ciudad para tener un medio ambiente más adecuado para nuestro desarrollo y nuestra salud, desde luego. Yo soy Francisco Calderón Córdoba y como siempre me acompaña Erika Larios, que es la responsable de comunicación y difusión de la PAOT. Erika, muy buenos días. ¿Qué tal, Paco? Muy buenos días y muy buenos días al auditorio que nos escucha a través de la frecuencia de Opus. El día de hoy vamos a abordar un tema muy interesante que es el de transporte sustentable. Y para eso tenemos hoy un invitado de lujo, que es el director del Metrobús, de este sistema de transporte que de unos años a la fecha hemos visto los capitalinos cruzar por nuestras principales avenidas de la ciudad. Erika, ¿por qué no nos platicas de nuestro invitado de esta mañana? Hoy contamos con la presencia del director general de uno de los sistemas de transporte más vanguardista. Guillermo Calderón es ingeniero químico egresado de la Facultad de Química de la Universidad Nacional Autónoma de México, cuenta con diversos cursos en planeación ambiental y ordenamiento territorial, además de que ha sido director general de regulación y vigilancia ambiental en la Secretaría de Medio Ambiente del DF y coordinador de proyectos tanto en el Instituto Mexicano del Petróleo como en el Programa Universitario de Medio Ambiente PUMA de la UNAM. Ha sido consultor de los gobiernos estatales de Veracruz, Puebla, Guerrero y Querétaro y actualmente se desempeña como director del Metrobús, como lo habíamos mencionado en un principio. Muchas gracias, Erika. Guillermo, ¿cómo estás? Muy buenos días, muy contento de estar con ustedes, Erika, Paco, en este espacio de la PAOT. Gracias, Guillermo. A principios del siglo pasado el transporte eléctrico era el medio de transporte público colectivo más generalizado en la Ciudad de México. Luego llegaron los camiones, más tarde a finales de los 60 el metro, los microbuses y en los últimos años el Metrobús. Platícanos un poco sobre la evolución del transporte público en la Ciudad de México. Bueno, efectivamente a principios de siglo incluso había tranvía de mulas. Podríamos decir que ese era un medio orgánico de transporte porque era tirado por animales. Después vinieron los tranvías eléctricos y la evolución que bien reseñas. Paradójicamente, pareciera que hoy estamos volviendo al principio, a los vehículos eléctricos. Entonces, regreso al pasado, no. Así se comporta la historia y la evolución de la humanidad y de la tecnología en espiral. Pareciera que estamos en el mismo punto, pero en un nivel muy, muy superior de los vehículos eléctricos, híbridos y de alta tecnología a los que existían en la ciudad en los años 50, de gasolina o de diésel altamente contaminantes. Fíjate que hemos visto en estadísticas que aproximadamente el 80% del espacio público de la Ciudad de México está ocupada por automóviles, por transportes, por esta superficie de rodamiento. ¿Qué ventajas desde esta perspectiva nos ofrece viajar en transporte público en la ciudad? Dabas un dato muy importante, lo complemento con otro.
El 80% del espacio público ocupado, como dices tú, por los vehículos particulares. Pero en ese 80% que ocupan, solo el 20% del transporte que se da en la ciudad, y estamos hablando de 22 millones de viajes al día, se realiza en automóviles particulares. El 80% restante, es decir, del orden de 18-19 millones de viajes al día, se realizan en transporte público, de diferentes características. Está el metro como columna vertebral del transporte de la ciudad, con 200 kilómetros, en construcción una nueva línea que conectará fundamentalmente la delegación de Tláhuac con el resto del centro de la ciudad, la línea 12 del metro. Está también la parte de la red de transporte público, que son los autobuses que maneja directamente el gobierno del Distrito Federal. Está también el tren ligero en la Calzada de Tlalpan, Xochimilco, el sistema de trolebuses con un nuevo esquema de corredores de cero emisiones y, por supuesto, también el Metrobús como una respuesta a la movilidad que requiere la ciudad, una ciudad de estas dimensiones, donde habitamos cerca de 9 millones de personas y donde nos visitan todos los días 4,5 millones de personas. Entonces, estos son los esquemas que ofrece de transporte la ciudad y que se articulan para alimentarnos mutuamente. En este columna vertebral que es el metro, el Metrobús, ¿qué pretende? Alimentar al metro y alimentarse del metro para hacer que los tramos de viaje sean más largos y no suceda lo que pasa en muchos sectores todavía de la ciudad, que uno tiene que salir de su casa, tomar un microbús, entrar al metro, tomar un autobús y finalmente se me hizo tarde y tomar el taxi para llegar a mi trabajo. Pasas hasta 3 horas transportándote de tu casa a tu trabajo. Invirtiendo mucho tiempo y mucho dinero. Entonces, es la solución que está encontrando la ciudad, el gobierno del Distrito Federal, es esa, el esquema de movilidad diferente, y dentro de eso se inscribe el Metrobús. Pues muy interesante, Guillermo. Si bien el Metrobús, la construcción del Metrobús ha causado cierta polémica porque no estamos acostumbrados a este sistema de transporte, creo que los beneficios han sido muchísimos. ¿De qué manera inició este proyecto? Me parece que es traído de otras experiencias internacionales con éxito y, bueno, ¿qué expectativas de crecimiento tiene? Este sistema de Metrobús, que es un sistema de transporte rápido en carriles exclusivos, nace en Brasil hace 20 años, pero tiene su expresión más relevante en Bogotá con el Transmilenio, que está compitiendo en los pasajeros que transporta con niveles de los que transporta un metro o se transportan en trenes. ¿Con qué ventaja? Que hacer Metrobús cuesta por lo menos 10 o 15 veces menos que hacer un metro. Ese es el éxito de este sistema. Desde el punto de movilidad, ¿qué ganan los usuarios? Tenemos nosotros medido estadísticas que invertían en alguno de los traslados en Insurgentes hasta hora y media. Hoy ese mismo traslado lo hacen 30 minutos. En general, en promedio, el ahorro de tiempo usando Metrobús es del 40% con respecto a lo que se usaba antes del Metrobús. Qué bien. Y esta recuperación de horas hombre, podría yo decir, son horas que cuestan a la economía del país o de la ciudad, pero más sencillo y más llanamente, son horas que se recuperan para la calidad de vida de las personas de la ciudad, para tener tiempo del esparcimiento, de la convivencia con la familia, de la cultura, del deporte. Eso es lo que estamos ofreciendo con este cambio de cara de la movilidad en el Metrobús. Pero el Metrobús tiene otro componente, un componente muy importante, que es el componente ambiental. Donde nosotros entramos, sale el transporte viejo, obsoleto y altamente contaminante, que son los microbuses. Los microbuses, el más nuevo, tiene 15 años de antigüedad, altamente contaminantes, no diseñados para el transporte público, son vehículos adaptados con banquitas para llevar personas y son de capacidad reducida, 40 personas cuando mucho. ¿Qué hacemos? Cambiar ese vehículo pequeño, contaminante y obsoleto por un vehículo grande. Claro. Un Metrobús contamina 95% menos en cuanto a emisiones de dióxido de carbono, contamina 65% menos en cuanto a emisión de partículas nocivas para la salud, y eso en su conjunto
tiene un impacto muy importante en la calidad del aire de la ciudad, de la zona metropolitana, pero también una contribución al cambio climático del planeta. Así es. Pero Metrobús tiene otro efecto, un efecto de cambio modal. Porque yo no voy a dejar mi automóvil para subirme a un microbús inseguro y que choca y peligroso. Así es. Pero si por tu casa o cerca de tu casa pasa el Metrobús, entonces lo dejo. Hemos logrado que más de 100,000 personas dejen su automóvil todos los días para usar el Metrobús y que dejen su automóvil estacionado. Entonces hay una reducción por este segundo componente, que es el cambio modal. Eso en su conjunto significa para la Ciudad de México y para el planeta 110,000 toneladas de gases de efecto invernadero menos que se dejan de emitir. Todos los datos que nos estás dando son muy importantes. Guillermo, y en un futuro, ¿cuál es el crecimiento que se tiene proyectado para el Metrobús? Sí, Metrobús afortunadamente no es un proyecto sexenal ni una puntada. Se ha consolidado a lo largo de estos años. De los 20 kilómetros que recibió esta administración, hoy ya tenemos 95 construidos. Se potenció, se hizo 5 veces más Metrobús. Hay un plan, hay un programa bien estructurado para varios corredores más de Metrobús, que yo estoy seguro que las próximas administraciones seguirán construyendo, porque es la forma rápida, eficiente y segura de movilidad en la ciudad. Guillermo, ¿y de qué manera ha trabajado Metrobús con la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial, y cómo va a seguir trabajando en pues la construcción de estos proyectos que nos comentas vienen para el futuro? Afortunadamente, nosotros, personalmente, por nuestra procedencia ambiental, hemos tenido siempre una buena comunicación con la PAOT. Otros la ven como el sherife que los va a venir a regañar o perseguir. Nosotros en esta administración logramos una comunicación muy importante. En la construcción de la primera línea hubo incertidumbre por parte de los vecinos, no sabía qué estaba pasando, están tirando árboles en Insurgentes, hubo gente que se encadenó a los árboles. Aprendimos de eso. Y con el acompañamiento de la PAOT, hacer los estudios en tiempo, las autorizaciones, tenerlas todas antes de mover una piedra o un árbol, pero más aún a eso, que se venía haciendo pero no se decía, el acompañamiento de la PAOT para que la PAOT identifique lo que está autorizado a retirarse de los árboles donde van a ser los corredores, los marque, y entonces ya las personas dicen, no son todos, son estos que están marcados, y además con un compromiso por parte de Metrobús y de la Secretaría de Obras de que por cada árbol que vamos a retirar, lo vamos a reponer por encima de lo que solicita la norma. Es decir, si me solicitan 3 árboles, yo voy a poner 4 o 5. El otro gran acompañamiento ha sido la parte de la verificación de los residuos de la construcción. Es un problema para nuestras barrancas y las empresas constructoras, de repente, desgraciadamente, para evitarse y ahorrarse unos centavos, no van a los tiros autorizados. La PAOT ha hecho una gran labor en garantizar que eso sea estrictamente cumplido en los procesos de Metrobús. Hay otro componente muy importante de la PAOT, es las reuniones con los vecinos, la difusión del proceso constructivo, la difusión del proyecto, y en esa medida, al informar y acompañar a la autoridad o al ejecutor, sirve para mitigar y dar confianza de lo que está sucediendo. Pues Guillermo, agradecerte el que hayas venido a Territorio Ambiental, a este programa que hace el Instituto Mexicano de la Radio y la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial, pues para ver cuáles son las soluciones que se están construyendo, y definitivamente el Metrobús creo que es una solución sólida, una solución a futuro para el cuidado de nuestro medio ambiente en la Ciudad de México. Muchísimas gracias, Guillermo. Gracias a ustedes, vamos a tener buenas noticias. A principios del próximo año el jefe de gobierno estará inaugurando la línea 4, que viene a cumplir otra necesidad de la ciudad. La Ciudad de México es de las pocas ciudades de esta magnitud que, teniendo el aeropuerto internacional de ese tamaño, no tiene un sistema colectivo de superficie que la conecte directamente con su centro histórico. Todas las grandes ciudades lo tienen. A la Ciudad de México, no averigüemos por qué, pero no lo tiene. Hoy la forma de salir del aeropuerto es, si uno se aventura a tomar el metro, tienes que tomar 3 líneas del metro
y 2 correspondencias muy delicadas con tu cámara, tu petaca y demás. Si sobrevives, llegas al centro de la ciudad 1 hora y tantos después. Entonces esa no funciona, porque además las caminatas son muy largas. La otra es tomar un taxi de más de 150 pesos al centro histórico individual. Entonces vamos a venir con el Metrobús, con la línea 4, a satisfacer una necesidad y una carencia que hoy tiene la ciudad. Muy buenas noticias. Qué interesante. Te agradecemos mucho tu presencia. A ustedes. ¿Y sabía usted que el Metrobús contribuye con una reducción de 100,000 toneladas de emisiones contaminantes al año? ¿Sabía usted que cada día circulan más de 4 millones de automóviles en el Distrito Federal y área conurbada, de los cuales 1,5 millones tienen calcomanía 2 y 1 millón de ellos no tienen convertidor catalítico? El parque vehicular de la metrópoli aumenta 270,000 unidades al año en promedio. ¿Sabía usted que la velocidad promedio del periférico y viaducto en horario de mayor saturación es de 7 y 15 kilómetros por hora? Muchísimas gracias a todo el equipo de Opus 94.5, a la producción de Territorio Ambiental y en especial gracias a nuestros anfitriones, Francisco Calderón Córdoba y Erika Larios. Hasta la próxima. Territorio Ambiental, un espacio de acercamiento y nuevas propuestas para cuidar el medio ambiente, con Francisco Calderón. Una producción del Instituto Mexicano de la Radio y la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del Distrito Federal. Territorio Ambiental. Pasión por el medio ambiente. Punto 5. Bienvenidos a Territorio Ambiental, Pasión por el Medio Ambiente. De acuerdo con el Censo General de Población y Vivienda 2010, la población de la zona metropolitana del Valle de México es de 18,335,247 habitantes, de los cuales 8.6 millones habitan en el Distrito Federal. ¿Cómo se mueve esa cantidad de personas dentro de la ciudad? En automóviles particulares, metro, metrobús, trolebús, microbuses, taxis, bicicletas y caminando. De estas formas de movilidad, ¿cuáles son sustentables? ¿Qué importancia tiene esto para la ciudad? Para hablar sobre transporte sustentable se encuentra con nosotros el director general del Metrobús, Guillermo Calderón. ¿Y queda con nosotros? Yo soy Francisco Calderón Córdoba y como siempre me acompaña Erika Larios, que es la responsable de comunicación y difusión de la PAOT. Erika, muy buenos días. ¿Qué tal, Paco? Muy buenos días y muy buenos días al auditorio que nos escucha a través de la frecuencia de Opus. El día de hoy vamos a abordar un tema muy interesante que es el de transporte sustentable. Y para eso tenemos hoy un invitado de lujo, que es el director del Metrobús. Los titulares de este espacio, Francisco Calderón Córdoba y Erika Larios. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a este programa del Instituto Mexicano de la Radio y la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del Distrito Federal, Territorio Ambiental, donde buscamos hablar de las soluciones que se están construyendo en esta ciudad para tener un medio ambiente más adecuado para nuestro desarrollo y nuestra salud, desde luego. Territorio Ambiental, un espacio de acercamiento y nuevas propuestas para cuidar el medio ambiente, con Francisco Calderón. Una producción del Instituto Mexicano de la Radio y la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del Distrito Federal. Territorio Ambiental. Pasión por el medio ambiente. Bienvenidos a este espacio a través de Opus 94.